Hola, hola, yo soy profe Charlie, profesor y coach de inglés para hispanohablantes. Estoy aquí con Ana Trujillo, una colombiana viviendo en Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C. Ana y yo trabajamos juntos en mis cursos uno a uno y consiguió un nuevo trabajo, Assistant Manager of Human Resources at the D.C. Bilingual Public Charter School. Está trabajando completamente en inglés y está aquí para contar su historia y dar unos consejos para algunos de ustedes que quieren mejorar su inglés para luego trabajar en el idioma. Vamos a hacer la primera parte en español y luego un par de preguntas en inglés. Ana, gracias por venir. Gracias, Charlie, por esta invitación y qué rico estar acá contigo. Gracias. Entonces, primero, felicidades. ¿Qué tal va el nuevo trabajo? Gracias, súper, va muy bien. Llevo un mes y par de semanas en este trabajo y la verdad estoy muy contenta. Ujú. ¿Qué tal trabajar en inglés? Es retador, este no es mi primer trabajo, ya había trabajado en inglés aquí mismo en Washington, D.C. como career coach. Creo que el primer trabajo fue mucho más difícil que este porque era mi primer trabajo en los Estados Unidos, pero disfrutándolo mucho, aprendiendo no solamente de la cultura, sino también, obviamente, explorando mucho más mi inglés. Ujú. Sí, sí, súper. Bueno, y cuenta un poco cómo aprendiste inglés, tal vez del inicio hasta el nivel que tienes ahorita. Bueno, realmente en Colombia solemos tener aprendizaje de inglés, clases de inglés, no tan buenas como uno lo espera, por lo menos en el colegio donde yo estuve. Es muy de gramática, ¿cierto? Siempre muy, no tanto la práctica, que realmente lo que uno al final necesita. Ya después, cuando inicié mi universidad, me di cuenta que el inglés era muy importante y me fui 6 meses a un intercambio cultural. Sin embargo, allá me encuentro con personas que hablaban español y evidentemente prefería estar con ellos hablando español que estar hablando inglés. Entonces, el intercambio no me ayudó mucho, que digamos. Sin embargo, adquirí un mejor nivel a comparación de cómo me fui. Siempre estuve como muy inquieta de sentirme cómoda con el inglés porque sabía que de pronto en Colombia me iba a ayudar con mi parte profesional y después de que vine de mi intercambio seguí practicando, pero realmente ya lo dejé pasar. Ya después volví a retomarlo con profesores particulares, cursos de inglés, estuve, bueno, en infinitas cosas, plataformas virtuales súper conocidas, pues, para aprender inglés, pero como que no me llenaba, ¿cierto? Y bueno, por cosas de la vida, por una decisión en pareja, me vine acá a vivir a los Estados Unidos y ahí sí que el inglés era súper importante, entonces empecé, digamos, por mi cuenta a estudiar y ya después te conocí a ti por redes sociales y estuvimos en clases no sé cuánto tiempo, yo creo que más de 8 meses y eso es como mi recorrido con el inglés. Ujú. Súper, sí. ¿Y ahora cómo te sientes acerca de tu nivel? Mucho más confiada de lo que soy en el inglés, ¿cierto? De lo que sé, en el momento de hablar. Tengo mucho más claras ciertas cosas en la gramática. Entonces creería que me siento mucho mejor que antes. Obviamente digamos, en mi caso como hispanohablante, inmigrante, siempre va a ser un reto, pero me siento mucho mejor. Ujú. Súper bien. Me alegra mucho y me acuerdo que al inicio llegaste y tuvimos una, o sea, una primera reunión. Estabas en un nivel como intermedio, pero estabas en Estados Unidos. O sea, obviamente se notaba como la urgencia de mejorar el nivel. Pero mucha de mi audiencia está en ese mismo nivel, el intermedio o incluso hasta alto intermedio y les da miedo hablar en inglés o no tienen tanta seguridad a la hora de hablar, a veces no tienen dónde practicar. Habiendo estado en esa misma situación, tú, ¿cuál es tu consejo para esta gente? Mi consejo, bueno, son tantos, pero digamos para no hacerlo muy largo, lo primero que uno no le debe dar temor o pena al hablar. Eh, a veces me da a mí también todavía. Ahora ya si hago errores, digamos en mi trabajo, no me importa porque pues no sé, ya como que pasé esa barrera, pero lo primero es que uno no debería darle pena o miedo a hablarlo porque es la única manera, ¿cierto? Así como nosotros adquirimos nuestro primer em, idioma cuando estamos pequeños, es así como en un segundo idioma.
Lo segundo es que disfrutemos el proceso. Entonces, yo no tuve una buena experiencia con mi inglés en el colegio porque me aburría demasiado, pero empecé a escuchar podcasts que me interesaban, ver películas que me interesaban con subtítulos en inglés. Música, yo ese consejo siempre lo dan, pero realmente la música a mí nunca me funcionó, me parecía súper aburrido, Ujú, pero realmente me enganché mucho con los podcasts, leer cosas que a mí me gustaban. Y también asistir a clases de inglés, no inglés, perdón, clases en inglés, entonces clases de cocina, de otras como cosas, sí. exactamente Ajá. como la inmersión que uno puede hacer, sea donde sea que estás, no necesariamente tiene que ser en un país donde hablen inglés, en tu mismo país, hacerlo. Y en el tema del speaking, me ayudó mucho a hablar sola, porque yo me considero alguien más como introvertida. Entonces, este tema de aplicaciones que recomiendan, me las descargaba, pero no las usaba. Y hablaba sola. Entonces, como que me comentaba mi día o leía un artículo y yo misma daba mi opinión personal sola del artículo. Y sí, eso es como todo, como inmersión de lo que uno le gusta y perder esa pena de que me van a juzgar, de que no lo puedo hacer, porque realmente a la final uno sí lo puede hacer. Ujú, pero ¿cómo pierde uno esa pena? Yo creo que es un tema más de mentalidad y yo creo que lo más difícil. Yo soy psicóloga de profesión, entonces por eso te digo que sé que es lo más difícil, no es como ya quita la pena y ya, sé que no es así, pero es entender que quizá porque te da pena, inseguridad hablarlo y ya cuando explores eso es simplemente lanzarte, que creo que es como la única manera. Y te digo, sigo cometiendo errores terribles, pero sé que me siento mucho más cómoda ahora que antes y sé que mi inglés está mejorando y las personas lo entienden. Creo que en este momento, en un mundo tan globalizado y multicultural, las personas entienden que tú tienes un segundo, tercer idioma y, y ya. Ujú, ujú. Eso de hecho, o sea, siempre cuento a la gente, o sea, a veces pensamos que toda la gente va a notar todos los errores que cometemos en otro idioma y realmente si llegas a hablar bien y te das a entender, pues hasta puedes trabajar en el idioma y eso es el caso tuyo ahorita que estás trabajando en el idioma. Entonces, bueno, hablando de eso, cambiemos a inglés para que Okay. escuchen cómo hablas. So, in our court, well, you were talking about kind of speaking to yourself and podcasts and stuff like that as different ways to improve your level, improve your confidence. So, we worked on vocabulary simulations of a lot of the meetings that you had, job interviews, presentations, also pronunciation, fluency, reading, a bunch of stuff. But what do you think that, which area do you think you improved in the most, and how did you get better at that? So, Charlie, I think it's a difficult question because I think every practice was crucial for improving my English and boosting my confidence when speaking. However, I would say that the mock interviews and presentation were key points in my professional development, helping me sound more natural, more Hmm. not native, but understand the native expressions and of course understand the American context. Hmm. Yeah, because I remember when you were saying that about like speaking alone, that's very similar to like the simulations that we do, and I always suggest do that alone, do that with me as well in our one-on-ones. But I always give this advice, like after you do it like 5 or 6 or 7 times, your brain's like, okay, yeah, I get it. Like now I know how to do it. I feel more comfortable. So I that was very satisfying to see that, you were able to do interviews in the language and, you got a job in English. But anyway, moving on to maybe the last question here is we talked about, you can be in that bubble, as you mentioned in your first experience, in an English speaking country, you were in this bubble of Latin Americans. And of course, you prefer to speak in Spanish, but still, in a place like the United States, if you want to work for a lot of those kind of like courses and, other things in public, knowing English at a high level opens up a new world of opportunities. Can you maybe tell people what are some of those opportunities that you've gotten aside from, of course, your job, but some of the cool things that you've done with the language? Yeah. Of course, you can live in United States, Canada, Australia, I don't know, without English, because there are a lot of immigrants speaking another language instead English in these countries, but you will have a lot of opportunity if you know the language that
in this case is English. And also you can share your experience, your life with different people. For example, happy hours with your coworkers, or enroll in a cooking classes, go to even a theater, because Hmm. I don't know what happened in other countries, but in this specific country, in this specific city, in Washington, D.C., the theaters are in English, so without subtitles. So even Mm. if Yeah. you know English, if you know English, you can enjoy your real life here. Hmm. So yeah, it's a good opportunity to share with people here and share the culture in the country that you are. Yeah, yeah. And I've noticed that in the countries that I've lived in as well. If you know the language, everything, street signs, movie theaters especially, because they won't have it in other languages. Yeah, that type of stuff. So anyway, Anna, let's finish there. Again, congratulations on your new job, and I hope you're enjoying working in English, or at least feeling satisfied and proud of your level. And yeah, that'll be it. So thank you guys for watching, and we'll talk soon. Thank you.